Amar a Pedro Infante no era solo tenerlo, era compartirlo con México entero, era verlo en pantallas besando a otras mientras tú esperabas en casa, era escuchar sus canciones de amor sabiendo que las cantaba para todas menos para ti. Era criar a sus hijos mientras él brillaba en los escenarios. Hoy te voy a contar el dolor que 3 mujeres vivieron por amar al hombre más amado de México. Y te advierto algo, cuando termines de escuchar esta historia, vas a entender que el amor no siempre es suficiente, y que a veces, amar demasiado te puede destruir. Antes de seguir, suscríbete al canal porque esta historia del dolor detrás de la fama no la verás contada así en ningún otro lado. Activa la campanita que lo que viene te va a partir el corazón. Dale like si alguna vez amaste tanto que te dolió. Pedro Infante Cruz nació en Mazatlán, Sinaloa, el 18 de noviembre de 1917. Un niño pobre de familia numerosa que aprendió a tocar guitarra y violín casi por necesidad. A los 19 años ya cantaba en radios y orquestas en Culiacán. Era guapo, tenía una voz que te erizaba la piel y ese carisma natural que hace que la gente no le pueda quitar los ojos de encima. Pero Pedro también tenía algo más. Tenía una necesidad de ser amado que nunca se le llenó, y esa necesidad iba a hacer sufrir a cada mujer que se cruzara en su camino. La primera fue María Luisa León. Ella era 10 años mayor que Pedro, una mujer que cuando lo escuchó cantar como 2 puñales de Agustín Lara en la radio de Culiacán, sintió que tenía que conocerlo. Se dio a la tarea de investigar dónde se presentaría después. Lo encontró en el Casino Atlético Humaya, donde Pedro trabajaba con la Orquesta Estrella. Desde el momento en que se vieron, hubo algo. Una conexión que a ella le pareció destino y a él oportunidad. Se casaron el 19 de julio de 1939. Pedro tenía solo 19 años, ella casi 30. Pero María Luisa no solo se convirtió en su esposa, se convirtió en su manager, su estilista, su todo. Ella elegía su ropa, le peinaba, le perfeccionaba el bigote. Cuenta la historia que fue idea de María Luisa que Pedro dejara crecer ese bigote que lo haría famoso. Viajaron juntos a la Ciudad de México para perseguir el sueño de Pedro. Llegaron sin un peso. Comían una sola vez al día con 50 centavos. Sopa, arroz, guisado y café. María Luisa después dijo en una entrevista que solo teníamos amor, juventud y miseria, 3 fuerzas para seguir adelante, y fue María Luisa quien convenció a Pedro de presentarse en la XCW, quien lo empujó a creer en sí mismo cuando nadie más lo hacía, quien dejaba de comer con tal de que a Pedro no le faltara nada, de que se viera bien, guapo y saludable. Porque María Luisa amaba a Pedro con ese amor que lo da todo sin pedir nada a cambio. Ese amor que después te cobra en silencio. Pedro y María Luisa no pudieron tener hijos, así que adoptaron a Dora Luisa, la sobrina de Pedro. Construyeron un hogar. Él empezó a tener éxito. Las películas llegaron. Las canciones sonaban en todas las radios, y con el éxito llegaron las mujeres. Tantas mujeres. Y Pedro, que siempre necesitó ser amado, no supo decirles que no. María Luisa se enteró de la primera infidelidad después de su 8º aniversario de bodas. Una llamada telefónica le reveló que Pedro tenía otra casa, otra mujer, otra vida. La mujer al otro lado de la línea le dijo que se llamaba Lupita Torrentera, que llevaba tiempo con Pedro, que tenían una hija juntos. María Luisa confrontó a Lupita, quien le confesó algo que la destrozó aún más. No sabía que Pedro era casado. Él le había mentido a las 2, y aquí viene el dolor más grande de María Luisa. Pedro no la dejó. Siguió casado con ella, siguió prometiéndole amor eterno. Pero también siguió con Lupita, y María Luisa, que lo había dado todo por ese hombre, se quedó. Porque el amor duele, pero dejarlo dolía más. Ahora te voy a contar de Lupita Torrentera, la segunda mujer que amó a Pedro hasta el dolor. Lupita nació el 2 de noviembre de 1931 en la Ciudad de México. Era bailarina,
una niña que desde pequeña mostraba talento para la danza clásica. A los 11 años debutó en el cine en la película Historia de un gran amor, y ahí, en el set, conoció por primera vez a Pedro Infante. Pero era solo una niña. Él ni siquiera la notó. Años después volvieron a encontrarse. Lupita tenía 14 años y bailaba en el Teatro Folies Bergère. Pedro ya era una estrella consolidada. Tenía 28 años y estaba en la cúspide de su fama. La vio bailar y quedó cautivado. Un día le pidió permiso para tomarle la mano. Lupita usaba guantes y cuando escuchó eso se los quitó muy rápido. Ese fue el primer contacto que tuvimos, contó ella años después. Días más tarde en una fiesta, Pedro la sacó a bailar y le susurró al oído: chaparrita, me encantas. Le dio un beso. Y Lupita, con 14 años, cayó rendida. Pedro fue a convencer a la mamá de Lupita, doña Margarita Bablot. Al principio ella se negó rotundamente. Su hija era menor de edad y ese hombre era casado. Cuando doña Margarita se enteró que Pedro la había engañado diciéndole que era soltero, intentó quemar su casa, pero Pedro era persuasivo, amable, caballeroso. Convenció a doña Margarita de que sus intenciones eran serias, y en 1945, cuando Lupita apenas tenía 14 años, se fue a vivir con él. Lupita no sabía que Pedro seguía casado con María Luisa. Él le dijo que estaba divorciado. Otra mentira. Pedro le construyó una casa. Le prometió que todo estaría bien. Me embaracé y él me dijo que no me preocupara, que él me iba a hacer mi casa, recordó Lupita, y durante 6 años vivió un amor que ella creía verdadero. Tuvieron 3 hijos. La primera fue Graciela Margarita, nacida en septiembre de 1947. Murió de poliomielitis en febrero de 1949 con solo 1 año y 3 meses. Imagínate el dolor de Lupita, perder a tu bebé y tener que llorarla casi sola porque Pedro estaba filmando, cantando, siendo el ídolo de México. El segundo hijo fue Pedro Infante Jr., nacido en marzo de 1950, y la tercera fue Guadalupe, nacida en octubre de 1951. Durante esos 6 años Lupita vivió momentos maravillosos, como ella misma dijo, pero también vivió el dolor de saberlo infiel, de saber que había otra casa donde él también dormía, de ver cómo la espiaba María Luisa cuando Pedro la visitaba. Me iba a ver todas las noches a mi casa. Dicen que María Luisa lo espiaba y nos vio varias veces juntos, contó Lupita. Y en 1951 todo se derrumbó. Pedro conoció a una joven actriz de 16 años llamada Irma Dorantes, y se enamoró. Lupita se enteró cuando la misma Irma la llamó por teléfono para decirle que había estado con Pedro. Y ahí Lupita tomó la decisión más difícil de su vida. Lo dejé por sinvergüenza, dijo años después. Yo me dedicaba a mis hijos y a Pedro. Viví momentos maravillosos, y cuando me separé me dolió en el alma, pero ya no podía soportar sus infidelidades y el descaro de sus otras mujeres. El día que terminó con Pedro fue el mismo día que lo confrontó. Fue al departamento de Irma, le pegó al coche 2-3 veces, le dijo dígale a Pedro que baje o lo bajo. Bajó Pedro y me dijo chaparra eso no se hace. Era una señora, y Lupita le respondió ya me cansé de ser señora. Ahorita vamos a terminar nuestra relación. La señora María Luisa así te conocí, pero otra relación ya no. Y así se fue Lupita, con 21 años, 2 hijos pequeños y el corazón destrozado. Años después se casó con el locutor León Michel, con quien tuvo 3 hijos más. Se divorció 9 años después y nunca se volvió a casar. Lupita Torrentera murió el 24 de abril de 2025 a los 93 años en un asilo en Cuernavaca. Su hijo Pedro Jr. se suicidó en 2009 apuñalándose el estómago 12 veces. El dolor de amar a Pedro Infante se heredó hasta la siguiente generación. Ahora te voy a contar de Irma Dorantes, la tercera mujer, la última, la que estuvo con Pedro hasta el final y nunca pudo ser su esposa legalmente. Irma Aguirre Martínez
nació en Mérida, Yucatán, el 21 de diciembre de 1934. A los 13 años debutó en el cine en Los Tres Huastecos, la película donde Pedro hacía un triple papel. Ella contó años después que grabar una escena fue lo más difícil de su vida. Pedro interpretaba a un cura que la regañaba por usar maquillaje, y ella se moría de risa viendo su reflejo en los lentes de Pedro. Tardaron horas en grabar porque ella no paraba de reírse. 2 años después, durante las grabaciones de No desearás a la mujer de tu hijo en 1949, Pedro se fijó en ella. Irma tenía 16 años, Pedro 32. Nunca le pregunté si estaba casado o si no, si tenía hijos, si tenía otras mujeres, dijo Irma años después. Yo era una chiquilla enamorada, una niña 16 años menor que él, a la que mimaba, a la que quería. Pedro la conquistó con serenatas, con detalles, con ese carisma que derretía corazones. Una vez llevó a Jorge Negrete para que le cantaran Despierta en su cumpleaños. Imagínate, los 2 galanes más grandes de México cantándole Solo a ti. Pedro le chiflaba para que le preparara su café batido. Café Nescafé con sacarina en un jarrito, porque él era diabético y no podía tomar azúcar. Irma se enamoró tan profundamente que cuando Pedro le dijo que se iban a casar, ni siquiera fue una pregunta, fue un hecho. Se casaron el 10 de marzo de 1953 en Mérida. Irma tenía 19 años, Pedro 36. La boda fue en la casa de una tía de Irma con solo 15 invitados. La mamá de Irma no estaba de acuerdo y no quiso firmar como testigo. Los papás de Pedro tampoco asistieron aunque doña Cuca les regaló unas sábanas. Se fueron de luna de miel a Cozumel volando en la avioneta El Ratón, en honor a Irma, porque Pedro le decía ratona. 2 años después nació Irmita, su hija. La niña deseada y muy amada por sus padres. Pedro le pidió a Irma que dejara de trabajar, que él podía mantener a la familia. Irma aceptó. Dejó su carrera para ser solo la esposa de Pedro Infante. Y durante 4 años fue feliz. O lo más feliz que se puede ser cuando compartes a tu marido con todo un país. Pero había un problema. Pedro seguía casado con María Luisa. Él le había dicho a Irma que estaba divorciado, que los papeles estaban en orden, pero era mentira. En 1951 supuestamente se había divorciado de María Luisa en un municipio de Morelos, pero María Luisa interpuso un amparo en 1952. Dijo que Pedro había falsificado su firma en los papeles de divorcio, y tenía razón. Cuando María Luisa se enteró a través de los medios que Pedro se había casado con Irma, interpuso una demanda de anulación del matrimonio por bigamia. El caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el 9 de abril de 1957, la Corte falló a favor de María Luisa. El matrimonio entre Pedro e Irma quedó oficialmente anulado en contra de su voluntad. Irma le avisó a Pedro que estaba en Mérida filmando. Pedro entró en pánico. Tenía que regresar a la Ciudad de México inmediatamente para arreglar la situación, para casarse de nuevo con Irma legalmente. Su vuelo comercial salía en 5 días, pero no podía esperar. Contrató una avioneta de carga para regresar ese mismo día. La mañana del 15 de abril de 1957, Pedro llamó a Irma por última vez. «Ratona, ya me voy. Me haces estofado, por favor. Vas por mí al aeropuerto». Irma aceptó. Colgaron. Ella salió a comprar un conejo para preparar la comida de su marido. A las 9 de la mañana la avioneta despegó de Mérida. Pedro iba piloteando. A las 10:30 la aeronave se estrelló en la zona de Atotonilco, Hidalgo. Pedro Infante Cruz murió instantáneamente a los 39 años. 6 días después de que su matrimonio con Irma fuera anulado, en el intento desesperado de regresar con ella. Cuando Irma se enteró del accidente fue un shock. Había ido al mercado para comprar el conejo. Escuchó en la radio que había ocurrido un accidente aéreo y que ningún pasajero había sobrevivido. Su mundo se derrumbó. Los restos de Pedro fueron transportados de regreso a la Ciudad de México.
Le pidieron a Irma que por prudencia y para evitar el escándalo, no viajara en el mismo avión. Ella aceptó. Voló después, sola, a reunirse con Pedro muerto. El día del entierro 3 automóviles iban detrás de la carroza fúnebre. En uno iba la familia Infante con Irma Dorantes. En otro iba la viuda legal María Luisa León. Y en el último el comité ejecutivo de la ANDA. María Luisa recibió el pésame como la viuda legal, a pesar de ya no ser la mujer de Pedro. Ese lugar le pertenecía a Irma Dorantes. Pero la ley es la ley. Irma, alejada en silencio, le lloró desconsoladamente al cantante que le había llevado serenatas, que le chiflaba para que le preparara café, que murió tratando de regresar con ella. Irma quedó viuda a los 22 años con una hija de 2 años, y sin herencia porque su matrimonio había sido anulado. Tuvo que regresar al cine para poder sobrevivir. Durante más de 2 décadas no pudo escuchar canciones ni ver películas de Pedro Infante. El dolor no se lo permitía. Años después se casó con Carlos Amador Martínez, un productor de televisión. Pero el matrimonio fue muy corto debido a los malos tratos que recibía. Se divorció y nunca se volvió a casar. En 2007, 50 años después de la muerte de Pedro, Irma publicó el libro Así fue nuestro amor, donde contó su historia, donde narró el idilio con el gran amor de su vida. Irma Dorantes tiene 90 años y sigue viva, y sigue diciendo que Pedro fue el amor de su vida, que nunca lo olvidó, que nunca lo olvidará. Y esa es la historia, hermano. 3 mujeres, 3 historias, un solo hombre que México adoró, y ellas amaron hasta el dolor. María Luisa murió en 1978 siendo la única esposa legal de Pedro Infante, pero murió olvidada, sin el reconocimiento que merecía por haber sido quien lo impulsó a la fama. Lupita Torrentera vivió 93 años y murió en un asilo en Cuernavaca. Perdonó a Pedro, pero el dolor que le causó lo heredó a sus hijos. Su hijo Pedro Jr. se suicidó. Irma Dorantes es la única que sigue viva, y la única que ha mantenido viva la memoria de Pedro con dignidad. Escribió un libro, da entrevistas, y cada vez que habla de él se le ilumina la cara como si tuviera 16 años otra vez. 3 mujeres que lo dieron todo por un hombre. María Luisa dio su juventud, su talento, su capacidad de perdonar lo imperdonable. Lupita dio su inocencia, su maternidad, 6 años de su vida criando hijos casi sola. Irma dio su carrera, su estabilidad, la posibilidad de una vida normal. Y mientras México le hacía estatuas y cantaba sus canciones, ellas guardaban el secreto de lo que realmente era amar a Pedro Infante. No era solo amor, era dolor, era sacrificio, era perderlo cada día mientras lo tenías, era compartirlo con un país entero que lo reclamaba como suyo. Era escucharlo cantar en el cine sobre amores eternos mientras tú sabías que en casa había otra esperándolo. Era criar a sus hijos sabiendo que nunca iban a tener a su padre completo. Era amarlo sabiendo que él nunca iba a ser solo tuyo. Pedro Infante cantaba Amorcito Corazón como si fuera la promesa más sincera del mundo. Pero la verdad es que su corazón estaba dividido en tantas partes que ninguna mujer lo tuvo completo. Y tal vez por eso sus canciones de desamor suenan tan reales. Porque las vivía, las causaba, las dejaba en el corazón de cada mujer que lo amó. María Luisa esperó en casa mientras él construía su imperio. Lupita crió a sus hijos mientras él filmaba con otras actrices. Irma lo perdió cuando él iba camino a casarse con ella de verdad. 3 mujeres, 3 dolores, una sola verdad. Amar a Pedro Infante no era tenerlo. Era perderlo poco a poco hasta que no quedaba nada. Y ahora cada vez que escuches 100 años, cada vez que veas una de sus películas, acuérdate. Acuérdate de María Luisa que lo impulsó cuando no era nadie. Acuérdate de Lupita que perdió a su bebé y siguió adelante. Acuérdate de Irma que lo esperaba con un estofado de conejo que nunca llegó a comer. Porque detrás del ídolo de México había 3 mujeres que pagaron el precio de amarlo, y ese precio fue todo lo que tenían.
Suscríbete al canal si esta historia te tocó el corazón. Comparte este video con alguien que necesite entender que el amor no siempre es suficiente. Y déjame en los comentarios si conoces más historias de mujeres que amaron demasiado. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, el amor verdadero no duele. Y si duele, no es amor. Es otra cosa.